Estoy contento de presentar a unos compañeros. Como sabéis, los sistémicos estamos acostumbrados a las incertidumbres y hoy es un día, y esta presentación está llena de incertidumbres, porque en el último momento pues, han cambiado las personas que venían y a las personas a las que tenía que presentar. E incluso una de los autores del libro, Juan Luis Linares, tenía una doble presentación, pero no tiene el don de la ubicuidad, de tal manera que está abajo presentando y si termina pronto vendrá aquí a presentar el otro libro que también estaba previsto presentar. Bueno, dicho esto, yo voy a ser muy breve porque simplemente voy a citar un poquito el currículum de los autores. Empezaremos con Juan Pablo. Juan Miguel de Pablo, perdón. Es psicólogo clínico, psicoterapeuta y supervisor docente acreditado. Es codirector de cooperación en el Instituto de Formación Sistémica en Cádiz desde 1996. Ha sido miembro fundador y secretario de la Asociación de Andalucía, de la Asociación Andaluza de Terapia Familiar y Sistemas Humanos. Director de la revista Sistémica desde 1994 y autor de varios libros, además del que presenta, como son Psicoterapia individual desde una perspectiva sistémica integradora y Fascinación, desilusión, psicoterapia sistémica de pareja. Como lo hemos oído ahora, hace unos minutos seguramente, y tenemos ganas de preguntar y de que él nos explique un poquito más el contenido del libro, yo simplemente le voy a dejar una pregunta en el aire, que es la que voy a dejar a todos los presentadores de sus libros hoy, y es ¿en qué nos puede ser útil la invitación a la lectura de este libro? Tiene 15 minutos ahora o 15, 20 minutos para desarrollar lo que quieras. No, ven, sí. Y vamos, se llega a poner Miquel sentado a mi lado, ya el día de la marmota 2. Si no fuera por Javier, que es diferente. Sí. No, sí, eso es ponerle un poquito de sentido del humor a las cosas. Ay, gracias, sí. Perfecto, sí. ¿Puedo empezar ya? ¿Sí? Vale. Bueno, gracias. Insisto, es como el día de la marmota porque si algunos de vosotros, como este chico de aquí, ha estado en el taller, ahora en la mesa y ahora en la presentación del libro, entonces yo espero que él se tape los oídos, por lo menos en la parte mía, porque ya se lo conoce de memoria. Bueno, vamos a ver. Intentando responder a la pregunta de Javier, ¿en qué medida puede ser útil el libro? Voy a intentar tocar como 5 puntitos que creo que pueden ser de ayuda, ¿no? Por si tenéis el interés de leerlo. En primer lugar, tener en cuenta que como hay muy poco trabajo sobre temas de género, de hecho, la coincidencia de poder estar con Miguel es interesante porque, de hecho, nos hemos conocido gracias a que teníamos la posibilidad ahora de hacer este encuentro. No hay todavía como mucho cuerpo escrito como para poder decir, bueno, y debatimos y tenemos... No, estamos, digamos, como todos intentando montar o construir algo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, cuando yo empecé a profundizar en el tema, a mí me interesaba sobre todo intentar ver cómo esto podía hacerse, se podía trasladar al trabajo de la psicoterapia. Yo trabajo como psicoterapeuta desde hace ya muchos años, creo que desde el 86, y entonces, aunque es un tema que siempre me ha preocupado y yo he intentado hacer algo con esto, pero yo no lo tenía sistematizado, porque este tipo de cosas, solo cuando te pones a estudiar te permites, digamos, tener un cierto orden y empezar a tener las cosas ordenadas de una forma diferente, ¿no? Que te ayude a usarlo. Pero bueno, puesto a tocar temas concretos de para qué puede ser útil. De una parte, creo que puede ayudar, en primer lugar, a entender parte de la casuística de los síntomas, de la emergencia sintomática de los pacientes varones que acuden a terapia. Porque se reproducen de alguna forma
una serie como de constantes, ¿no? Algunas las hemos comentado ahora en la mañana, miedo al compromiso, miedo a la agresividad, deserción de la paternidad. Es decir, son cosas como que se van repitiendo y que curiosamente se suele producir siempre que hay, o no tan curioso, un cambio a nivel del ciclo vital. Bien cuando un chico tiene que buscarse la vida afuera, cuando tiene que formar una pareja, cuando va a venir un hijo. Si en todos los momentos donde hay un periodo de transición se activan todas las angustias y las ansiedades y aparece, digamos, esa sensación que todos los que hemos tenido síntomas conocemos y acabamos intentando que alguien nos pueda ayudar a cómo vivir o a cómo debatir en torno a nuestra propia fragilidad. Entonces, ayuda a entender cuando te entran un paciente varón un poco dónde puede estar, porque se reproduce con bastante asiduidad ciertos perfiles, ¿vale? Hay perfiles clásicos como el eterno adolescente, el hijo crónico, esos son el corte emocional, que esa era una división de Andolfi que es muy interesante, pero que se suele presentar mucho, ¿no? Entonces nos puede permitir profundizar un poco en estos efectos nocivos e intentar de alguna forma, en el propio proceso de terapia, que haya, digamos, una posibilidad de que esto sea algo de alguna forma diferente. En segundo lugar, nos podría permitir la lectura el poder conocer la importancia de la construcción de identidad de género en los hombres, en todos, pero en este caso nos centramos en los varones, ¿no? De una parte, para entender un poco cómo ayudar para asumir las heridas, la fragilidad que eso supone, ¿no? Y de otra parte también para asumir la posibilidad de ser un padre responsable o de ser un hombre que se siente a gusto o digno del propio género que representa, ¿no? En este tema yo insisto mucho y lo he dicho esta mañana en el tema de las renuncias, la importancia de ayudar a los procesos de renuncia para facilitar que el crecimiento de nuestros hijos y nuestro propio crecimiento, ¿no? En tercer lugar, profundizar en aspectos identitarios de género en los varones, el género como algo que nos dignifica, no como algo que es un problema o una dificultad, ¿no? Cómo hacer un uso saludable del poder, porque el poder siempre está. Es decir, el poder no es algo que nosotros podemos decir, no, es que el poder, no, el poder es importante. Los que trabajáis en terapia de pareja sabéis, por ejemplo, que el tema del poder es un tema crucial en cualquier pareja, ¿no? Pero en todos nosotros el poder es importante. El poder visto desde la parte en la que significa que yo voy a tener capacidad o poder para resolver situaciones, para superar obstáculos, etcétera, etcétera. No el poder que se emplea como una forma de dominación o de ejercicio de imponer mis propias ideas, ¿no? La importancia del trabajo de la agresividad instrumental en el sentido de poder parar esos intentos, esas lealtades excesivas que se nos pueden plantear desde nuestras propias familias de origen o desde las familias de los pacientes, ayudarles al proceso de deslealtad que eso implica. Y siempre que digo lo de deslealtad hay gente que me pone cara rara, pero yo copio a Framo, que dijo que la terapia, y me encanta esta definición, es la legitimación de la deslealtad, porque es que nos sintamos legítimamente ubicados para poder decir no acepto esto o no estoy de acuerdo con aquello. Y como esos distintos temas, el tema de la libertad de orientación sexual, es decir, poder eliminar todos los temas de la necesidad de la imposición en torno al tema de la heterosexualidad en el caso de los varones, de que uno pueda ejercer su orientación sexual sin ningún tipo de dificultad, sin que eso tenga que ser ningún problema. Y hay un par de cosas ya finales que creo que incido en el libro. Una es, me gusta ver el proceso de terapia
como un rito de paso, como un rito de transición. Es decir, la terapia es ahora mismo uno de los pocos espacios, digamos, permitidos donde hacer un ritual de transición. Antes había rituales establecidos, socialmente se podía hacer ciertas cosas y te permitían pasar de un estado a otro. Ahora mismo no hay rituales. De hecho, hay un libro de Chulhan que dice que se llama La desaparición de los rituales. Y curiosamente la terapia se ha convertido en un espacio que hace la función del ritual. Y cuando tenemos una dificultad para pasar, acudimos a terapia. Y ahora todo el mundo entiende que cuando tú tienes un problema tienes que ir a terapia, ¿vale? Ya como no hay otros rituales, pues tenemos la terapia. Y somos un poco, entre comillas, pseudo chamanes que hacemos algo de eso, ¿no? De ese proceso. Me gusta además esa visión porque es una visión salutogénica del dolor y del sufrimiento, porque yo no sufro porque me picó un bichito y ese bichito se convirtió en un cartelito del DSM-5 del CIE-X, sino que tengo dificultades en mi vida y pasar de una situación a otra es doloroso, tengo que dejar cosas atrás, tengo que asumir nuevas responsabilidades, eso me está costando y es una visión tan diferente de un proceso de terapia que pensar es que tengo una enfermedad, ¿no? Entonces, esa parte me interesa, ver el proceso terapéutico y el espacio de la terapia como un espacio ritual actual de transición. Y por último, hay algunos ejemplos de técnicas sobre cómo usar temas de tipo épico, metáfora, los propios rituales, emplearlos para facilitar procesos de terapia. Entonces, digamos que estos 5 puntos que os he mencionado, algunos más extensamente y otros menos, es lo que podríais encontrar si tenéis a bien gastaros los dineros y comprarme el libro. Lamento que el libro no esté aquí, se solicitó a la editorial, iban a mandar 25 ejemplares, al final, por una cosa maravillosa, mandaron solo 3, desaparecieron, se vendieron el primer día y ya todos los demás, pues ya saben, Amazon, Galería del Libro, todas esas cosas que hay. Muchísimas gracias.